Lucas, por las dudas, si puedes pasar de vuelta el link de... Ahí lo copié, el formulario de la asistencia. ¿Está? No pasa. Ahí está. Y vamos arrancando. Antes de arrancar, ¿alguna preguntita sobre el encuentro pasado? ¿O alguna pregunta general, digamos, como la que me estaban haciendo recién? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. Arrancamos entonces. Bueno. ¿Ya empezamos a grabar? Sí. Bien, este es el título del encuentro de hoy, que tiene que ver con... Yo no sé por qué pensé que era buena idea hablar de toda la mitad del siglo XX en un mismo encuentro. Hoy me quedé saturadísimo de todas las, no sé, 4 o 5 horas leyendo mucha información. Hay igualmente, y sobre todo en Argentina, muy poca información sobre qué pasaba en nuestra comunidad en estas décadas. ¿Sí? Pero, o sea, se conoce mucho históricamente y fueron décadas. El siglo XX es un siglo movidito, digamos, por decirle poco, pero igualmente no se conoce casi nada, digamos, de las comunidades. Hay muy pocos trabajos históricos sobre eso. Ahora voy a hacer referencia más adelante. Estamos entonces el 22 de septiembre. Está bueno esto para recordarte qué día es hoy, qué fecha. Y vamos a trabajar entonces la triada Iglesia, Ejército y el Estado en la primera mitad del siglo XX. Un pequeño repasito del encuentro anterior. Hablamos de la formación del Estado argentino a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Un Estado que surge o se posiciona como Estado laico, que gana poder frente a la Iglesia, en el que la sodomía parece despenalizada, la sodomía privada y consensuada, es decir, relaciones sexuales privadas y consensuadas entre personas del mismo sexo, vamos a decir, para esta época. No es que hay un decreto, digamos, en el Código Penal, sino que no aparece en el Código Penal eso. Digamos, lo que está penalizado sí son la pederastía como relación de un mayor con un menor, o la violación, pero no está penalizada, digamos, una relación sexual entre personas del mismo sexo privada, ¿no? Y por otra parte habíamos visto cómo, aunque se gana poder frente a la Iglesia, digamos, como que lo que acompaña al Estado es la ciencia que surge a principios del siglo XX, que tiene que ver con la psiquiatría. Habíamos visto a ingenieros, a de Veiga, el archivo de ingenieros y de Veiga, que era una psiquiatría que patologizaba, ¿no? Surgió este concepto de perversión, de invertido sexual, y ese dispositivos que habíamos visto entre la policía, la Facultad de Medicina y la cárcel. Está haciendo mucho desastre mi perro. ¿Ustedes se escucha mucho eso? ¿O es tolerable todavía el sonido? Buenísimo. Así que bueno, estamos con eso. Si no hay, está bien el sonido que hacemos. Es relajante, descontracturante. ¿No hay ningún comentario, ninguna pregunta sobre esto? Seguimos entonces. Bueno, esto que les decía, ¿no? Como son grandes décadas las que hay en toda la mitad del siglo XX, y voy a hacer referencias, digamos, a grandes rasgos para gente que no recuerda mucho, digamos, porque no trabaja con historia, qué fue pasando en esa época. Ahí paso de vuelta para la gente que va entrando el formulario de asistencia. ¿Qué fue pasando entonces en este gran mitad del siglo XX? La vez pasada habíamos visto ese proceso que se conoce, o etapa que se conoce como la Belle Époque, que corta en 1914, ¿sí? Con la Primera Guerra Mundial, una Primera Guerra Mundial que choquea a Europa porque nadie lo estaba planeando, nadie planeaba que ese conflicto dure tanto.
una Primera Guerra Mundial que hace que los estados entren en economía de guerra, entonces esos estados que eran liberales, porque la Belle Époque aparte era un capitalismo liberal, sin intervención estatal, que iba re bien, entonces surge esta economía de guerra y los estados tienen que intervenir fuertemente en la economía. Siempre está todo bien con el discurso liberal, de no intervención hasta que viene un conflicto bélico y ahí se ponen bien a rajatabla, digamos, los estados a controlar cualquier aspecto de la vida. Eh, los años 20 que empiezan después del periodo, la primera posguerra, digamos, estamos en el periodo de entreguerras ahora, son unos años nuevamente, así como la Belle Époque, buenos para acá hablamos no en Europa y ahora Estados Unidos, ¿sí? Porque lo que vemos en toda esta primera mitad del siglo XX es el ascenso también de Estados Unidos como potencia mundial. Los años 20 entonces son los años de las vanguardias artísticas, años en los que se cree que se puede cambiar el mundo, años de 1917, Revolución Rusa, también recuerden, en el medio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, nuevamente, es como una de las utopías también. Crecimiento económico también estable, en donde todos Europa, digamos, se quiere recuperar económicamente y lo hace muy bien. Estados Unidos sube un montón, digamos, progresa económicamente. La época del Charleston, esa primera foto que ven ahí son de dos drag queens, digamos. No recuerdo, no lo anoté, creo que son alemanas. Pero también el corte a lo garzón, digamos, que ven ahí. Mujeres también usando pantalones en esa época, digamos, hay también un avance de los feminismos, y es como un buen oasis en el siglo XX, los 20, hasta el crack del 29, la gran crisis del 29, lo de la bolsa de Wall Street, que impacta en todo el mundo. La crisis se origina por inversionistas que estaban especulando y ganaban a partir de la especulación, se hace una burbuja financiera, eso explota, impacta en todo el mundo. Y en esa crisis también es que entramos a este periodo que le puse este nombre, digamos, crisis de los liberalismos y las democracias liberales. La década del 30 tiene que ver con esto, ¿no? Como se desconfía ya de la mano invisible del mercado, se desconfía de que el mercado se organice solo, porque lleva a este tipo de crisis. Se desconfía también de las democracias liberales no están representando, no saben representar. Entonces, alrededor de los años 30 van a surgir los autoritarismos en Europa, también sí el fascismo, el nazismo. Estados Unidos también, digo, están con políticas de persecución y represiones, la guerra también del comunismo, fuerte en ese momento. Hasta 1939, que no es que mejora, sino que hay una Segunda Guerra Mundial. Ahora vemos, digamos, que para América Latina es diferente, ¿no? Todo cómo pasan estos años. Esta es la segunda foto que tiene ahí abajo, es de los 30. Esta sí es una drag queen yankee. Perdí los nombres también. Después, si me recuerdan, se los paso. Pero también había como una cultura gay fuerte en Estados Unidos, por ejemplo, en los 30, como se ve. Sin embargo, los 30 arrancan con una fuerte represión sexual también, sobre todo en estos gobiernos autoritarios de derecha que van a surgir en Europa. Y bueno, como dije, la Segunda Guerra Mundial, la gran tragedia. Todo este proceso, estas primeras décadas está acompañado por un increíble avance tecnológico también, la radio, la tele, el cine, que lo bueno es que nos dan otras pistas de la sociabilidad o cómo se representaba a la comunidad de la época también. Ya están los primeros películas, los primeros cortos, en donde se representa a personajes gays, personas lesbianas, etc. Y acá un ejemplo de estas revoluciones en torno a la sexualidad que había en los 20. ¿Se acuerdan que yo lo había dicho la vez pasada, lo que era la Berlín de los 20, que era increíble? Eso que hay a la izquierda es no me va a salir, no sé alemán, pero el diario se llamaba
lo voy a decir en español nomás, Die Freundin, un diario, es una revista, es la primera revista lésbica de la historia, por lo que sabemos hasta ahora, y piensan también en lo potente es, el potente que estoy diciendo, digamos, 1009, esta revista surge en 1924, creo que sí, 1924. Fíjense que en 1924 ya hay en Alemania, que después de la Alemania del nazismo, en Berlín, una revista lésbica. Y lo que era en la derecha, arriba, era un bar lésbico, y había muchos también en la Berlín de la época. Fíjense, es re interesante ver, ¿no?, cómo se vestían también, los trajes. Eh, entonces era una Berlín que era, también se dice eso, era la capital del lesbianismo, la Berlín de los 20. Y abajo también, para sorpresa puede ser de algunos, eso es Petrogrado, ¿sí? Rusia, la capital de Rusia, en también los 20, no sé específicamente qué fecha. Uno suele asociar a Rusia o a la Unión Soviética con persecución y represión, pero cuando en los primeros tiempos la Revolución Rusa, una Revolución Rusa que se plantea aparte como antirreligiosa, obviamente, se despenaliza el aborto, se legaliza el divorcio y se despenaliza también la homosexualidad, porque nada, no tenía por qué el Estado meterse, digamos, en esas cuestiones, sino que tiene una carga moral, digamos, esa era la lógica. Eh, entonces también surgió una subcultura gay muy fuerte en la Rusia de los años 20. Van a encontrar un montón de fotos de esta época, digamos, de los 20 en Google, digamos, si buscan sobre esto. Cabarets, drag queens, drag kings, porque realmente se formó una subcultura gay muy fuerte. Esto es como el punto máximo de esta subcultura. Él es Magnus Hirschfeld. Es, así como pusimos a Ulrich y von Krafft-Ebing la vez pasada como grandes héroes, este también tiene que estar en el panteón. Él desarrolló un poco más ahí, como puse, digamos, los trabajos de ellos dos, y fundó en 1879, junto a unos compañeros, el Comité Científico Humanitario en Berlín, alemán. ¿Qué logra ese? Justicia a través de la ciencia, justicia para la comunidad, ¿sí? Porque surge contra este parágrafo 175, este es el parágrafo que penaliza en Alemania la homosexualidad, que fíjense hasta cuánto dura, hasta 1994 duró ese, como acabamos de ver un poco los edictos policiales también, cuánto tiempo siguieron. En 1919 crea Magnus el Instituto para el Estudio de la Sexualidad, que es el primer instituto también, creemos, el primer instituto mundial de estudios sobre la sexualidad. Todo esto a favor, gran militante de la homosexualidad, digamos, ¿sí? Como nada que ver con la psiquiatría de la época, sino bien todo lo contrario. Por esto es justicia a través de la ciencia, ¿sí? Justicia a favor de la comunidad a través de la ciencia. No sé si alguien pudo ver fragmentos, aunque sea chusmear, esos dos links de videos que le pasé, que uno es este, Anders al die Ander, que significa algo así como, no me acuerdo, distinto al Lesotres, algo así era, digamos, como una traducción que podríamos hacer ahora. ¿Alguien pudo ver eso? ¿Chusmearlo? ¿Chusmearlos? ¿Pudieron ver alguno de los videos que mandé? El no también vale como respuesta, pero también voy a asumir los silencios como no. No. Pero bueno, vean si pueden chusmen es lo que se pudo, porque aparte ese instituto sacó muchos, ¿sí? Produjo mucho material cinematográfico, y esta película es lo que se pudo recuperar, porque todo este instituto, todo el nazismo lo borró, obviamente, digamos, como Magnus se tuvo que ir de Alemania, el nazismo borró con todo esto, borró con todos estos bares, borró con toda esta subcultura. Pero esta película retrata más o menos
les spoileo, digo, no hay mucho que spoilear, no es película hollywoodense, pero habla de algo que pasaba mucho en esa época, es que estafaban a homosexuales delatándolos, como si sabían, siempre estaba la figura del estafador, que si sabía que vos eras puto, digamos, como te amenazaba con que le iba a contar a la familia, y si no le tenías que dar plata. Y esta película retrata, como tiene que ver con esto, el argumento, y es también, creo, una de las primeras veces en el cine que se retrata el amor homosexual. No, digo, no es que van a haber relaciones sexuales, pero sí una pareja de varones amándose, es como la primera vez que aparece en el cine con tono bueno, no con tono peyorativo. ¿Sí? Como esta también es una forma de amar, digamos, van a haber varias frases Sí, que son... el título ya nomás es muy amable, diferente al otro, Sí, sí, Thunder sí. at the End, que es muy Sí. amable, digamos. Por eso lo dirigió Magnus y tiene que ver, y pone también no sé en inglés, statements, como frase fuerte, ¿no? Que tiene que ver con de esto, desde su conocimiento científico, para despenalizar, digamos, la homosexualidad como algo normal, como otra forma de amor normal. Entonces esto es como el punto culmine de una época de los 20. Acá lo ven mucho más de 1919, ¿no? Es como que yo cuando solamente a usted le pasa lo mismo, cuando me enteré de esto, digamos, como no podía creer que en los 20 esté pasando esto. Porque tenemos esa idea fuerte y ven lo efectivo que fue el nazismo en ese sentido, digamos, en ese punto, con todo esto. Aguántenme, vamos a hacer algo con esta perrita, porque no se va a poder así. Bueno, ahí está. A penitencia fue Paprika. Vieron, los docentes jóvenes homosexuales no tenemos que lidiar con niños, sino con perros o gatos. Bueno, paso al siguiente. Bueno, estábamos con este periodo no revolucionario, revolucionario en el sentido de para la comunidad. Y. Ay, perdón, Jaro, recién veo. Sí, puedes hablar, obviamente. Y no, les iba a decir que no sé si vieron la serie Transparent, una serie que tiene un tiempo, muestran mucho sobre esto, o sea, es como que tiene sus cosas que fueron, bueno, controversiales, pero es muy hermoso cómo muestran toda esa parte de Alemania en esos años, como que hacen un traspaso en el tiempo, y también muestran cómo en la serie empiezan a interactuar, y está muy bueno, o sea, se los recomiendo un montón si no vieron la serie también por otras cosas, pero ahí lo muestran un montón a esto, y es re lindo de verlo. Sí, hay otra película también que es medio ya de culto, ya, que es sobre los campos de concentración, los hombres de los triángulos rosa, como que trabaja, que también retrata el antes, ¿no? Y se ve el antes, y había como mucho esto de explosión sexual, y muchas fiestas, y todo carnavalesco, y era de vuelta a Berlín también, y cómo se va... es más, tiene mucho que ver esto, pero el nazismo, cuando empieza el nazismo, no es tampoco tan ofensivo hacia la comunidad. Hasta, o sea, tiene que ver mucho con eso, con una jugada de Hitler, no me acuerdo quién era, funcionario del gobierno de él, que era gay, un funcionario del gobierno de Hitler, y en contra de él, digamos, que empiecen después fuerte o sea, lo agarran a él, y después empiezan fuerte la ofensiva contra la comunidad, pero no fue inmediato eso, no es que asumió el nazismo y se dio la persecución. Bueno, este giro conservador, digamos, ese concepto de contrarrevolución lo genera la feminista Kate Millett, que ese libro se los voy a subir yo, en Política Sexual, de 1969, que ella afirma que todo lo que se logró desde 1870 hasta 1930, después vino toda la contra de 1930 a 1960. Y ese es el periodo más o menos que vamos a hablar hoy. Seguimos hablando de Europa y Estados Unidos, no, Europa, vamos a decir ahora, y después vamos a ver qué pasa en Argentina, pero medio que también sea de Cuba, ¿sí? Lo que dice Kate Millett sobre el periodo de contrarrevolución. La Rusia de Stalin, no digo, cuando asume Stalin, sí va a reprimir y va a perseguir
la homosexualidad, la Alemania nazi, como ya hablábamos. Y este es tiene que ver con el otro compiladito de videos que le mandé, que tiene que ver con cómo afectó el código Hays en Estados Unidos. El código Hays es un código que censuró, o mejor dicho, estipulaba qué cosas puede y no puede haber en el cine hollywoodense, ¿sí? Como para regular el cine hollywoodense, y ahí figura esto, ¿no? Como que las expresiones sexuales y toda alusión a estas están prohibidas de manera positiva. Yo les mandé todo este material, el anterior, este que te decía, la película de Hirschfeld y este compilado de 3 películas, fragmentitos. Esto yo lo saco del escenario de Facu Saxe, porque tampoco le quiero robar a él el crédito, digamos, como no lo armé yo. En ese compilado se ven 3 películas. Una es Morocco, en la que participa... Olvidé todos los nombres. ¿Alguien más acordar? Marlene Dietrich, gracias. Gracias, Virginia, me salvaste. Participa Marlene Dietrich, que Marlene Dietrich tiene esta posición de, está vestida con traje, digamos, está como muy masculina, y en esa escena le voy a spoilear, digamos, después lo pueden ver está sin subtítulos todo eso, le da un beso a una mujer y todos festejan, es toda una fiesta, todo lindo. Otra que tiene que ver, que es de Mae West, otra película, en la que a Mae West se la ve como domadora de leones. Obviamente los leones también hacen referencia a los varones, ¿no? Y ella como domando todos los leones, como también una figura femenina muy fuerte. Y otra película que es posterior al Código Hays, que es La hija de Drácula, en la que es un personaje que es la hija de Drácula, que vieron que siempre Drácula y los vampiros, digamos, tienen esta cosa de insinuación sexual, digamos, y energía sexual fuerte. Bueno, esta mujer es como que tiene su presa, que es una mujer, otra mujer, y es como lo malo de la película, ¿no? Es ese deseo lésbico, como qué horror, como el deseo lésbico transformado, a diferencia de esa película como Marlene Dietrich, que era que se celebraba, se festejaba un beso lésbico, y lo que decía Facu Saxe, me acuerdo hasta cuándo tiene que pasar para que en Hollywood de vuelta aparezca un beso entre 2 mujeres. Vemos cómo en esta película de la hija de Drácula ya aparece como algo monstruoso, lo contrario, ¿sí? Como algo monstruoso, como algo asqueroso, como algo que da miedo. Así que también cuando puedan chusmear esos fragmentitos, dura 15 minutos, pueden adelantar tranquilamente, que es re interesante. Bueno, acá las imágenes que puse tienen que ver, no, estos son españolas, son publicidades españolas. La figura fuerte de la familia nuclear, también que aparece en los 30. Si se refuerza, porque ya empezaba a tener los quiebres, ¿no? Esa imagen de mamá, papá, 2 hijos, pongámosle, fisuraba por todas partes esa imagen, pero se la busca reforzar en los 30. Como vieron acá, la mujer también quiere ganar la guerra, ayudémosla, esa figura de la mujer como compañera del hombre, ¿sí? Como, después vemos cómo presa en Argentina, pero tiene que también ver con esto, con cómo se refuerzan esos códigos del heterosexual, ¿no? Y cómo son los vínculos y las familias dentro de esa estructura. ¿Preguntas antes de que pasemos a Argentina? ¿Algún comentario? Sí, toma la palabra nomás, no hace falta. Sí, a mí, ahora que vas a entrar en Argentina, lo que me remite todo esto, y te cuento desde dónde. Mi abuela, mi oma, que le crió mi papá, Opperman Stark, que era de 1896. Todo esto me remite a muchas historias, porque yo tenía una muy buena relación con mi abuela, que eran de los 2 lados muy católicos. Mi abuela materna, que sí era alemana, Moggans, como referencia, para cortar el tiempo que tardaban en hacerse los huevos duros, lo hacía rezando el rosario, se agotaban con eso en la cocina, esta es la cultura en la que estaban metidos. Yo creo que triunfa un poco todo eso, y mucha de la gente que viene a la Argentina pertenecía a los sectores más progresistas, por decirlo de alguna manera, de esa Alemania, de esa Polonia, de esa Rusia, de esa Checoslovaquia, de esa Lituania, que lo desaparecen los rusos, y traen consigo ese bagaje de cosas como por ejemplo mi abuela me contaba que ella
jamás le vio los tobillos a su madre, por ejemplo. O sea, las polleras que le sorprendió en Argentina, el mismo ataque se respiraba en ese momento, o sea, en 1920, 1921, por ahí más o menos. También pasa mucho, viste, que la inmigración que había a Argentina tiene que ver con los sectores rurales, que era mucho más, sí, conservador. Esto que estaba diciendo pasa en las metrópolis. Obviamente que no era todo Rusia, no era toda Alemania, que estaban pum para arriba todo, si no se saltarían nuestras abuelas, bisabuelas, digamos, sino que eran las metrópolis, que eran las grandes metrópolis de esta Europa de los años 20, digamos, ¿sí? Como lo mismo en Estados Unidos también. Ya ahí sí, en estos años 20, que nada que ver con esto que pasó en los 30, centro queer también bien, en México también hay como un centro queer bien grande, en Estados Unidos, ¿sí? En como estas, ya están, digamos, como instauradas. Bueno, ahora algo más, si no pasamos a la Argentina, que estaba pasando. Bueno, bien, ¿qué estaba pasando? Bueno, pasaban muchas cosas. Hoy quise escribir cuando me di cuenta de un acto fallido y puse qué pesaba en Argentina. Así que bueno, vamos a ver qué cosas pesaban en Argentina en esos momentos. Eh, los gobiernos radicales, ahora también voy a hacer una pequeño recordatorio de algunas cosas que nos interesan sobre estos gobiernos. Los gobiernos radicales viene la ley Peña y la oligarquía pierde frente a una burguesía, pequeña burguesía, representada por el gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Tiene que ver con sí, la pequeña burguesía ascendiente en esa época. ¿Qué pasa Es gracioso porque a Irigoyen se le criticaban muchas cosas que se criticaba a Perón también después. Es decir, a Irigoyen se le criticaba que daba cargos estatales para ganar votos. Bueno, el irigoyenismo no se había cerrado todavía, ¿no? Como que, a ver, el proceso de construcción de la Argentina, yo creo que lo termina de dar el cerramiento, el radicalismo, porque, sí se sabían también, pero Irigoyen usó mucho el proceso de intervención estatal, intervino varias provincias, terminó con elecciones y mandó, era para ganar también candidatos radicales en cada provincia, pero tampoco no se cerraba ese proceso unitario de esos federales, digamos, como de integración argentina total. Yo creo que en estos años es como se termina de cerrar. El gobierno de Irigoyen, Alvear Irigoyen, ¿no? Sí, coincide con los años 20, que también es un poco la época de Argentina como granero del mundo. La juventud empieza a aparecer como un actor social importante, aparece, ¿no? ¿Se recuerdan la reforma universitaria en 1918, donde aparece esto, la juventud como actor fuerte? Y sigue una gran democratización, o empieza a democratizarse. Democracia liberal, ¿no? Es la de radicalismo. No es un gobierno interventor fuerte sobre la economía, pero nacionaliza YPF, o sea, crea YPF, nacionaliza el petróleo, y bueno, tiene una postura rara con los sindicatos, el radicalismo, que se asocia con los que están a favor y reprime los que no son el signo político. El radicalismo, los enemigos políticos fuertes fueron, bueno, la oligarquía, por un lado, que quería retomar el poder, y el anarquismo y el socialismo, ¿sí? Los grandes enemigos en esa época del radicalismo. Y ahí es fuerte el activismo, que esto sí nos sirve para más adelante, el activismo anarquista es fuerte, activismo que era violento, ¿sí? Ahí sí los pone bomba, digamos. Acá están todas nuestras facturas que son gracias al activismo anarquista. Eso siempre lo cuento, digamos, capaz lo saben, ¿no? Pero sí, siempre es un buen dato de color, que cañoncito, bola de fraile, tienen todo que son todas metáforas o de esto, de guerra, de ataque o burla hacia las autoridades. El anarquismo se posiciona frente a la autoridad religiosa y la autoridad política, digamos. Y entonces, viendo ahí todos los nombres de nuestras facturas, son todos de anarquistas italianos o españoles.
Sí, Mersame, digamos. Quiero contárselo a todo el mundo, digamos. Le saco charla al panadero. Eh, bueno, la década infame, digamos, que es la que viene, que es una década de vamos a decir, como que la oligarquía retoma un poco bueno, perdón, en 1930 corta el radicalismo el golpe de Uriburu, que empieza en Argentina, y fíjense cómo hasta coincide, digamos, con eso que decía Kay Millet del periodo de contrarrevolución. En Argentina lo inaugura un golpe de Estado, digamos, está bien claro. Un golpe de Estado que vamos a ver después, digamos, viene a instaurar y restaurar el orden perdido, el desastre del radicalismo, que eso estaba como no controlaba la inmigración, digamos, ¿sí? Como viene a darle un tinte religioso nuevamente al Estado, un tinte religioso y militar al Estado, toda esa década infame que tiene que ver con si hay gobiernos civiles, son gobiernos fraudulentos en el sentido de que caen en el fraude para las elecciones, es el momento del pacto Roca-Runciman, y la subordinación de Argentina pasamos a ser casi una colonia de Gran Bretaña, y esa relación ahí, ese triángulo amoroso Estados Unidos, Gran Bretaña, Argentina. Y finalmente el golpe en 1943 del GOU, del Grupo Oficiales Unidos, y el ascenso del peronismo. ¿Sí? Como que vamos estoy leyendo, perdón, tu comentario, Fátima, buenísima la recomendación. El ascenso y cómo va construyendo por el peronismo hasta los primeros dos gobiernos peronistas, de 1946 a 1955, que el peronismo en Argentina, digamos, como... acá yo voy a... pero bueno, voy a asumir que la mayoría es anarco-trotsko-kirchnerista, digamos, la mayoría de quienes estamos acá, alguna de las tres. Pero bueno, digamos, como esté o no a favor del peronismo, se sabe que cambió la Argentina, ¿no? Tiene como una fuerte intervención estatal el peronismo, y muchas áreas pasan a ser políticas de Estado. El deporte pasa a ser política de Estado, la hotelería pasa a ser política de Estado, la economía, obviamente, política de Estado. Que esto coincide con lo que pasaba en el mundo, ¿no? Es el periodo de entreguerra, el periodo de posguerra, son estados fuertes que intervienen en todos los ámbitos de la vida, un progreso y un ascenso, aparte de, bueno, yo creo que también con el peronismo intervienen las clases bajas en la política, no a través tanto del voto como de la presencia en las calles, es la gran foto, ¿no? de la muchachada, digamos, con los pies en la fuente. Entonces es como los cabecitas negras, ¿no? Los obreros invaden la ciudad y se establecen como también otro sector político a tener en cuenta. Y nada, toda la mitología, toda la simbología que también hay alrededor del peronismo. Entonces, a nivel político y cambios estructurales, hay grandes cambios y pesan muchas cosas en la Argentina. Estos son procesos que van atravesando como continuidad, digamos, en todos estos gobiernos por tinte. Una urbanización, es decir, Argentina va a dejar de pasar a ser un país muy rural y la mayoría de la población se va a situar en las ciudades porque va a haber una migración, sobre todo en el peronismo, una migración del campo a la ciudad, una industrialización nacional, también sobre todo con el peronismo, ¿no? que estatiza muchos servicios y busca reemplazar la importación por la industrialización nacional, que ya vemos ese gesto, digamos, que empieza un poco con Irigoyen, pero va a ser creciente la industrialización de la industria primaria, o secundaria, y medio que hasta ahí llegamos. El crecimiento del porcentaje obrero femenino, cada vez también más mujeres van a empezar a trabajar, y eso va a ser muy importante y muy impactante para la época. Eso pasa en todo el mundo, sobre todo en los periodos de entreguerra, ¿sí? Las mujeres van a la fábrica, mujeres y niños. El aumento en la creación estatal, eso también se lo trae desde el 43, no Perón, sino que ya el GOU ya viene un poco con esa lógica. Y decir otra vez que era una lógica que estaba ya medio instalada mundialmente, y la importancia de la juventud como un nuevo actor social y político.
¿sí? También con el peronismo como un poco Todavía no existe el adolescente como figura, eso va a llegar a los 60 y lo vamos a ver, pero sí la juventud se instaura como un actor, que no existía antes. Antes yo pasaba de ser niño a ser adulto, digamos, como no había mucha mediación, y ahora es como este grupo de gente que está medio en el medio, porque con el peronismo también aumenta después de la gratuidad de la universidad, por ejemplo, aumenta la matrícula que estudia, entonces era gente que no estaba trabajando y estaba estudiando, tenían mucho tiempo libre, ¿sí? Como tenían consumos culturales propios, ¿sí? Y los 60 es como el punto culmine de ese proceso en el que surge la figura del adolescente, pero la juventud surge como un actor importante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Le sirve que haga estos recordatorios? Entonces ya me entero para la vez que viene, digamos, porque si no sirve, lo ahorro, digamos. Porque creo que se relaciona después a la muerte. Tomo el silencio como un no nuevamente. No sé si me lo ahorro para la vez que viene, digamos, como hablar de estos procesos políticos que están pasando, o no. No, no te los ahorres, porque son importantes para enmarcarlo. Ese es el marco de lo que pasaba en ese momento. ¿Está bien? Sí, eso es lo que pienso yo, pero no lo puedo decir. Bueno. Quiero ser más democrático. Digamos. Yo también pienso que no hay que ahorrarse esos comentarios. Buenísimo, gracias. Ahora me siento validado. Lo que también creo que, porque, a ver, uno tiende a ver como procesos que están como en el aire, ¿no? Cada uno está en el mundo de lo que le interesa, yo qué sé, yo estudio la moda, ponele. Entonces veo los 60, y como que está aislado y no está pasando nada, entonces como que sirve ver qué está pasando. Porque ¿cómo va a afectar, por ejemplo, que la mano de obra sea femenina? Con un discurso fuerte de que la mujer no tiene que estar en la fábrica, sino que tiene que estar en la casa, cuidando a sus hijos. Eso obviamente se relaciona con lo que se espera de la mujer, por lo tanto va a lo que se espera sexualmente también de una mujer, ¿no? Entonces, como estas cositas, la industrialización creciente, ¿qué significa también? Muchos hombres juntos en la fábrica, y eso es un problema también, por eso, para ver que siempre va a tener algo que ver. Migración a la ciudad también tiene que ver con eso. Y ahora vamos a ver que, así como estas revoluciones que vimos que estaba pasando en Alemania, en estos centros metropolitanos, qué pequeñas revoluciones hacia el escenario, o sea, hacia 1910, teníamos acá en Argentina, porque hubo algunas pequeñitas revoluciones. Estos ejemplos, no los quería dejar pasar, son uno de los ejemplos más viejos que tenemos de transmasculinidades en Argentina. Así que obviamente, que estos casos aparecían en los diarios como, se hizo pasar por, estos ambos casos, ¿no? Y en general, se hizo pasar por varón, pero era mujer, al punto de que, por ejemplo, María López, puse como María López porque no sabía, o no aparece en el diario, qué nombre se había autoasignado. Entonces, como no estaba con ese nombre, como María López. Bien, el caso de Arturo Aragón, Arturo venía de España, creo. Déjenme que recurra a... no, perdón, vino de Francia. Vino de Francia, fue peón de campo, y llegó hasta tener un puesto en la policía. Eso es re interesante. Llegó a tener un puesto en la policía y se armó todo el bardo y salió en las noticias porque conquistó a la vecina. Conquistó a la vecina que estaba casada con otro hombre. Y nada, como este es uno de los... y eso sí es algo terrible, digamos, que solamente pasa, no pasa con las mujeres trans, pasa con los varones trans. En la historia, digamos, en estos casos, en el mismo libro de Bazán, que es el que estoy sacando yo, se lo trata como mujeres lesbianas, y me parece tremendo eso, digamos, como, yo qué sé, y
y se puede entrar en la discusión, ¿no? Se puede entrar en la discusión de porque no sabemos, porque no le preguntamos, pero esto de que se vestía de hombre y actuaba como hombre y hablaba como hombre, porque era lesbiana, es medio raro, digamos, ¿no? Como medio que nos cierra. Y está mucho Ricardo, está mucho como ese discurso de, digo, y pasa con varios casos históricos, y hay un debate, ¿no? Que hay más gente que sabe más que yo sobre eso, eh, pero ¿qué pasa con las masculinidades trans en la historia? Sí, Ricardo. Es interesante tu planteo porque yo tengo, porque me interesó en Catamarca, que fue la primera gobernadora, Eulalia Ares de Mendoza. El pueblo catamarqueño estaba muy oprimido por el gobernador por los impuestos, entonces las mujeres se tienen que vestir de hombres porque si no, no les vendían armas. Se fueron caminando de Catamarca a Santiago del Estero a comprar armas y toman el poder. Yo no recuerdo bien la fecha, me llamó la atención una calle muy importante en Valle Viejo, en una obra que yo estuve, que se llamaba el nombre me gustaba, Eulalia Ares de Mendoza. Y duró una semana como gobernadora. Y yo hacía la siguiente lectura, cómo lo masculino únicamente, antes del 1900, importaba, o sea, podía tener poder, y duró una semana. ¿Y por qué duró una semana? Y porque era mujer. O sea, esto es muy distinto. O sea, estas personas vivían su transmasculinidad. O sea, no era por una necesidad de pasar, sino por una necesidad, me parece a mí, es un análisis. Sí, coincido. Porque muchas veces para poder sobrevivir en aquella sociedad se tenían que hacer pasar por varones para no ser violadas, porque conozco historias de la madre de uno de los obreros con los que me fui asado, que la hija, o sea, la abuela de ellos, o sea, la tatarabuela de ellos, contaba como el Chacho Peñalosa, ¿viste? O sea, a las chinitillas, como dicen ellos, había que esconderlas porque era llegar y arrasar, o sea, el uso del mujeres. Y por eso necesitaban ser masculinos, o sea, masculinizarse. Pero en este caso es clarísimo, por la foto, por la imagen, que vivían así, o sea, querían ser. Claro. Aparte, varones. es gente fueron varones. Sí, aparte gente que Arturo de Francia y María de España llegaron como varones. Entonces eso también te dice algo también eso, ¿no? Si llega y se presenta, digamos, bueno, el caso de María López, que como dije, digamos, no tenemos otro nombre que no sea ese, era un peón rural, que me parece también increíble, ¿sí? Hablando de, imagínense nuevamente estar en el campo en esa época, que lo descubrieron porque, nada, fue un tiempo a la ciudad y hay algo raro ahí, entonces, y obviamente la migración, ¿no? Como que le hicieron desnudarse. Pero bueno, sí hay que tener en cuenta esto, digamos, como, digo, si aparece esto de que se vestía como varón, se actuaba como varón, digamos, no, digo, no es que... y no dudar, digamos, de que estaba viviendo una masculinidad. Yo creo que esto es un poco, voy a ser polémico, un poco, digamos, estos discursos son el resultado de un feminismo un poco esencialista, ¿no? De que sigue hasta ahora, obviamente, de que la masculinidad está visto como algo malo en sí, y la feminidad como algo bueno en sí. Por lo tanto, nadie quisiera ser varón, entonces estas personas solamente eran lesbianas disfrazadas para sobrevivir. Este discurso está fuerte, ¿sí? Esto es algo que se lo combate mucho, yo sé por Jaro, que nada, como hay un movimiento trans, no sé si querés decir algo tú también, Jaro, sobre esto, digamos, pero... Y yo quería decir que nada, también pasa mucho que en la historia como eso, ¿no? Como, bueno, se ve a este chabón trans y se lo lee como, bueno, una mujer que se vestía de hombre y ya se asume que es lesbiana y como que también la historia hace eso, como un borramiento. Hay también unos amigos estuvieron un tiempo trabajando en un archivo también, más actual igual, de crónica, y se encontraban con estas situaciones tipo de chabones trans que le pasaron estas cosas y no sé, había una noticia que había encontrado que era de un tipo trans que se estaba casando con una mujer trans y decían tipo, lesbiana se casa con travesti, tipo, como borrando totalmente como una experiencia por catalogar en lo que más se conoce, porque también sucede eso, que es como, creo que como hablar de homosexualidad por ahí son cosas que desde que estamos viendo ya se habla de eso, como por ahí con las personas trans como que se lo lleva siempre a la orientación sexual,
quitando aparte que esas personas tienen orientaciones sexuales, ¿no? Como esta diferencia de identidad y orientación, eh, se hace un borramiento de que las personas trans, aparte de tener una orientación de género, como todo el mundo tenemos orientaciones sexuales, como que se lo catalogan lo mismo, digamos. No sé, lo mismo pasó con Brandon, o sea, eso en los 80, pero es como que también sucede lo mismo, es como Brandon Tina era un chabón trans y durante años y todavía sigue siendo considerado como una lesbiana y es como un borramiento muy grande de las identidades masculinas. Y aparte de esto, igual quería decirlo, tipo, me reimagino a estos chabones yéndose a otro país, en plan, bueno, nos vamos acá y arrancamos la vida de cero, no sé, tipo, me parece increíble. Como experiencias muy, que a pesar del tiempo, como que siguen estando, no sé, estoy muy zarpado. Sí, es increíble este material de archivo, digamos, como... algo también que agrego sobre el libro de Bassam, que ya lo dije en el primer encuentro, como es periodista se queda mucho en el chimento y todo como que la visión de un historiador, por ejemplo, es procesos a largo plazo, digamos, como largo... Y como es periodista es como, son notas de todos los días, digamos, como pasa y es como muy sensacionalista, pero bueno, podemos rescatar estas cositas o este material de archivo que tiene que es increíble. Algo estaba por decir. Bueno, no, que me resulta muy gracioso que esto de que sea peor asumir que alguien es un varón trans que lesbiana, digamos. Como que sea más fácil de decir, bueno, fue lesbiana, que, nada, como cosas raras de la historia. Eh, bien, pasamos al siguiente. Otra gran revolución al principio, ¿no? Hasta que fue, yo siempre suelo comparar y hablar de esto, vieron como aparición pública de vuelta, como, perdón, tipo, nunca jode, y ahora, ahora es la hora del juego, justo, coincide la hora del juego. Eh, Juega sola encima de mi vida. Bien, y es la primavera. Eh, Así como, ¿se acuerdan ustedes lo que pasó a principios de los 2000 con la cumbia villera? Que era la cumbia villera y era como terrible la cumbia villera y cómo hacían eso y las letras de la cumbia villera, hasta que llegó a Pornis, básicamente, digamos, y pasó a ser como esta idea de la cumbia cheta, digamos, y cómo se lo apropió la clase media. Bueno, algo parecido pasó con el tango. Sí, empezó siendo una cosa de gente, acá vamos a ver, ¿no? Pero gente amanerada, esto de los inmigrantes también, como algo raro, algo el lunfardo no es solamente, o yo lo conocía no como un lenguaje, pero el lunfardo era como, se decía, ese es lunfardo, digamos, como un insulto. Tiene que ver con los barrios bajos, vamos a ver, pero el bajo Buenos Aires. Si no lo sabían, también el tango surge como un baile solamente entre varones al principio. Estaba esta figura que es el compadrito, que era el que bailaba tango, ¿no? Que era una especie de dandy, ¿sí? Un dandy argentino, por eso estaban acusados de afeminados, porque se vestían muy bien, digamos, como que se ponían anillos, como posaban también. Entonces eran inmigrantes y eran inmigrantes afeminados. Ahí está esta cita. Los compadritos rioplatenses solían adoptar una pose característica cuando estaban parados, exactamente la misma que el vestido ceñido obligaba a las damas de aquella época, poses de figurín de revistas de moda, y como haciendo esto, como ven amanerados. Otra figura acá que es Pepita Avellaneda, el nombre ya es increíble, que es reconocida como la primera cancionista del tango. Todos, en general, bueno, el tango, ¿no? Hay un movimiento hipermachista, ¿no? Con el tango, pero en general es eso, quedan ahí, ¿no? Pero esto, ¿no? Que según la leyenda vestida de varón y le disputaba a Gardel los amores de Madame Jeanne. Ahí de vuelta, como entrar en el debate. Digo, Pepita Avellaneda, no sabemos, bueno, no encontré fotos tampoco. ¿Qué onda, digamos? También puedo hablar imagínense eso, decir que el primer cantante varón trans de tango, digamos, como no sabemos.
es difícil, digamos, saber con esto de las borraduras de la historia. Porque se la conocía como Pepita Avellaneda, que tampoco era su nombre verdadero, digamos, su nombre padrón, vamos a decir, digamos, vamos a tender a creer que era una mujer, ¿no? Como identificado como mujer. Y Andrés Cepeda, que es más conocido, yo no tengo ni idea de tango, así como la otra vez me dijeron te hace falta literatura, bueno, me hacen falta tangos también, ponele, pero sé que Andrés Cepeda es muy conocido porque escribió tangos famosos de Gardel, y se lo conocía como el divino poeta de la prisión, porque era reincidente, se metía en peleas todo el tiempo, era homosexual y anarquista. Que te lo van a negar también los fachos del tango, básicamente. Pero esto, ¿no? Como el tango empieza siendo un lugar en el que se llevaba muy bien con la homosexualidad, digamos. Perdón, ahí vi el chiste de Rodrigo. Bueno, ahí tenés un antecedente entonces con Andrés Cepeda. Pero aparte se dice que escribió letras, tiene letras que son como de amor los tangos, pero nunca se marca como un género, entonces como ambivalente también. Pero bueno, Andrés Cepeda, eso, el cuchillo era de verdad, digamos, se mataba a cuchillazos Se dice que esto también, ¿no? Bueno, se dice que él murió en un duelo a cuchillos, una muerte con cuchillos. Murió por un tema por un chongo, básicamente, digamos, como que estaban en disputa con otros. Se dice que. Pero bueno, son todas cosas que no sabemos. Sí sabemos esto, que en el tango era un espacio en el que convivían felizmente, digamos, este tipo de expresiones, como Pepita Avellaneda o Andrés Cepeda. Y bueno, el bajo fondo, ¿sí? Que los barrios bajos de Buenos Aires se marcaron mucho en los prostíbulos y la gran presencia de prostitución masculina en estos momentos, con estos inmigrantes anarquistas. Acá está esta descripción después se los puedo pasar si quieren. Carretero estudia la historia de la prostitución desde una óptica un poco machirula, ¿no? Pero se hablaba en esta época que existían fiestas negras en donde además de alcohol se consumían drogas y había intercambio de parejas, no estando ausentes los homosexuales masculinos o femeninos, ¿sí? Como la quiz, básicamente. Aparecen términos nuevos, como tortillera. Tortillera se dice que viene del francés, de algo así como enroscarse, o si no, también se dice que viene esto es lo que leí, también se dice, yo parezco Mirta Legrand, dice la gente que viene también es una forma de como caminar, que es como caminarían por las lesbianas, digamos, con mover no sé cómo la cadera. Después aparece, ¿no? Esto en el lunfardo, ¿no? Como esta palabra como orto, por ejemplo, aparece acá con el lunfardo. Esto todo hiena, bufarracho, pulgo, maricón, son todos, y hay muchas más formas de hablar de maricas, ¿sí? Básicamente. Como bufarracho se usa mucho en el tango. Todas estas, buitre también. Este es un graffiti en un baño que encontró un investigador alemán que decía esto: aquí se caga, aquí se mea, y se le da por el culo a quien lo menea. Estos eran los bajos fondos. A ver, existían estos espacios gracias Lau, ahí buenísimo, eso. Sí, es peyorativo, todo esto es peyorativo, no es bueno, digamos, como eran insultos. A ver, los bajos fondos era lo peor de lo peor, digamos, como la escoria de la sociedad. Entonces no tiene nada que ver con el Berlín que hablábamos recién, que parecía hasta por las ropas, no se ven como más burgués. Esto era como de clase baja. Entonces no estaba bien visto ni ahí socialmente todo esto que estaba pasando. Bueno, ¿algún comentario hasta acá? Porque pasamos a la etapa triste, arrancando por 1930, ¿sí? Y vamos a ver cómo
se ve este proceso de contrarrevolución. Paso de vuelta, por las dudas, el formulario de asistencia, yo estoy traumado ya con eso, así que lo voy a pasar todo el tiempo. Este proceso arranca en Argentina y coincide con el golpe de Uriburu, en el que se llama restituir el orden y la normalidad. Esto lo dice Uriburu en el comunicado cuando hace el golpe a Irigoyen. En este golpe coinciden, a ver, el golpe a Irigoyen es un proceso en el que coinciden discursos judeofóbicos, discursos xenófobos, si se le echaba la culpa, es algo que está común en todo el mundo. El odio judeofóbico, el odio judeodiante, el odio hacia los judíos, hacia los inmigrantes, estaba muy presente en todo el mundo y era un buen chivo expiatorio. Obviamente, con el crack del 29, la crisis de la bolsa, digo, se les echó la culpa, como se le suele hacer históricamente, digamos, a los judíos. De ahí sale un poco también este mito y este odio hacia judíos relacionado con los bancos. Pero esta idea de la conspiración, que había una conspiración judía, que manejaban los bancos y bla, 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 digamos, como hubo mucho de este discurso, pero mucho del caos social, digamos, no hay orden, y ahí cabíamos también nosotros, obvio. Llega hasta ahora de la mano de hierro, ¿sí? De poner mano dura, digamos, como con este discurso, este es el discurso de la derecha católica, la derecha nacionalista. Ven también cómo esto que veíamos a nivel mundial de las crisis de las democracias acá también pasa en Argentina, así como se descree de esa democracia liberal del irigoyenismo, como se descree la democracia como forma de gobierno. Acá en Argentina tenemos como fuerte la creencia en democracia, en realidad es un discurso fuerte luego de las dictaduras horribles que atravesaron Latinoamérica, pero ustedes piensen, si se sitúan en esos años, no era la democracia liberal no era algo viejo y estable, era algo muy reciente. Si Argentina recién se había estabilizado a 1880, 1890, era algo hiper reciente la forma de gobierno democrático. Antes se había combinado con muchas otras formas de gobierno. Entonces también se le echa la culpa a la democracia, digamos, como que no es algo que represente, no es algo que no es una buena forma de gobierno. Y surgen estas leyes, ¿no? Esto ya es con Justo, ¿no? Con el que le sigue a Uriburu, la ley de profilaxis social de 1936, donde se cierra los prostíbulos, y los edictos policiales a partir de 1932, que no se podía, a ver, ¿qué son los edictos policiales? Digamos, como que no es el Código Penal, son como reglamentos de la policía que más o menos se autogobiernan, digamos, como que es un poder de determinar lo que puede hacer la policía. Como en el Código Penal no estaba, y no se hizo la reforma, digamos, para penalizar la homosexualidad, lo agarraron por este lado, digamos, ¿no? Como un edicto policial es de que un policía pueda agarrar a cualquiera que se encontrase con un sujeto conocido como pervertido en compañía de un menor. Y esto, como ven, es muy abierto. ¿Qué significa? ¿Qué es un pervertido? Obviamente un pervertido era como un maricón, digamos, pero esto se lo dejaba muy amplio, porque como la pederastía sí está penada, la relación de un mayor con un menor, la violación, ¿no? Está penada. Entonces si veían a una persona mayor de 18 años con un menor, y esto puede ser abiertísimo de vuelta, ¿sí? Digo, yo salgo con mi sobrino, digamos, y tengo ademanes, o soy como femenino, y es motivo de que la policía me pueda arrestar. Es un gran recurso que tiene la policía para empezar a encerrar, ¿no? Aparece la figura del pederasta en un decreto que normaliza cómo se tiene que actuar para arrestar gente, digamos, es esta figura. Y también en otro decreto se castiga a cualquier director de local bailable, o bar, lo que fuera, que permitiera que bailen en pareja alguien del sexo masculino. Aclaración, para esta época, 1930, el tango ya pasó a ser algo de orgullo y algo de hombres con mujeres, ¿no? Como ya está normalizado, ya está como la cumbia cheta, digamos, el tango para no asociado a los bajos fondos. Esto es también todo un proceso, en que la oligarquía un poco más saca un comunicado que dice permitimos que ahora se baile tango en nuestros lugares, digamos. No tiene nada que ver con cómo asumimos ahora el tango, digamos, que es como el orgullo nacional y bla, bla, bla.
nada que ver para principios de los 20. Y bueno, también a partir de 1930 se refuerza el mito de esta familia nuclear cristiana, así como la familia es esto, papá y mamá, así como un hijo, dos hijos, y buscar reforzar esa idea. Esto es familia, esta es la forma de vincularse. Quiero traer esto también. Sé que está también Maca, acá no sé si se fue, si está, que solamente me pueda decir algo más, ahí está Maca, me puede decir algo más y puedo opinar mejor. Pero sabemos la importancia que tiene el psicoanálisis en Argentina, por cómo es recibido y por procesos que tienen que ver con cómo se reciben saberes y no se reciben otros, al punto de ser llamada la capital americana la capital del psicoanálisis en América, Argentina. Y nos habíamos preguntado también la vez pasada qué onda, digamos, bueno, el psicoanálisis es homodiante, y tiene que ver mucho con cómo ingresa Freud a Argentina. Que Freud ingresa por esta publicación que era Freud al alcance de todos, sin todavía... que es una publicación que se hace de 1939 a 1945. Y es rarísimo esto. Eran como, no sé, te lo vendían tipo como publicación semanal, no sé, como en las revisterías estaban, eran cositas chiquitas. Esta compilación está hecha por Alberto Hidalgo, que era un periodista peruano que vivía en Argentina, bajo el seudónimo, porque no era doctor, de Dr. Gómez Medea. Ya empezamos mal, ¿no? O sea, entonces, esta publicación la hacía alguien que no era doctor, haciéndose pasar por un doctor. Esta persona mezcla traducciones de Freud, que no cita, porque la toma como que él las tradujo, sino que son de López Ballesteros, y ya sabemos también lo que pasa con las traducciones, ¿no? Qué tan fiel o no son a la obra. Las mezcla con supuestos casos clínicos y observaciones propias que escribía él, digamos, que muchas veces eran más los que escribía él que las traducciones. Y acá traje un fragmento. Podemos llegar a la conclusión de que el porcentaje de la inversión sexual entre nosotros, porque en un momento dice, bueno, tenemos que hablar de lo que pasa en Argentina, en el tomo de, creo que era un suplemento sobre las perversiones, en Freud, dice, podemos llegar a la conclusión de que el porcentaje en Argentina, claro yo, de la inversión sexual entre nosotros alcanza cifras sumamente elevadas, quizás astronómicas, si está alerta que hay homosexuales. Por lo que a nuestro país se refiere, podemos afirmar, y afirmamos categóricamente, conocer invertidos que han alcanzado las más altas posiciones políticas, y si no hacemos su numeración y su nominación, es simplemente para evitar las persecuciones de una ley más tendiente a proteger a los invertidos que a reprimir o a contener su anomalía. ¿Sí? Como así llega Freud, y esto es lo que circula en la clase media, digamos, argentina, porque así sería Freud, digamos, no es que compraban ahora como los tomos completos, estas lecturas, con esto. Entonces, si llega así Freud, y sí, digamos, ¿sí? Como llega un psicoanálisis muy choto, digamos, a Argentina. Acá, gracias Maca también de lo que dice de López Ballesteros. Después sí podemos tomar otra discusión, que es, bueno, pero el psicoanálisis como teoría, digamos, ¿es homodiante o no? No voy a meter mucho en eso, porque ya hay discusiones desde el feminismo, que los discutieron, los rediscutieron, digamos, como la estructura, bueno, no se me salen las palabras. Bueno, pero no... ¡ay! El complejo de Edipo, perdón, no me salía. Digo, ya discuten, digamos, qué tan normativo era el complejo de Edipo, la relación también que complicadísima, por no decir violentísima, de Freud con pacientes mujeres también. Pero quería traer, digo, esta discusión es una discusión abierta, si la estructura también del psicoanálisis como conocimiento, digamos, es homodiante o no, homonormativo, heteronormativo, homonormativo, ya quisiera. Esta es una carta que se conoce, ¿no? Que manda Freud a una madre yankee en 1935, ahí está la cartita y todo. Miren, tenía letra de farmacéutico, se nota, digamos. Deduzco por su carta que su hijo es homosexual. Estoy muy impresionado por el hecho de que usted no mencione este término por sí mismo en su información acerca de él.
¿Puedo preguntarle por qué evita decirlo? Ya estaba por analizar a la madre. La homosexualidad seguramente no tiene ninguna ventaja, pero no hay nada de lo que avergonzarse, no es un vicio ni una degradación, ni mucho menos una enfermedad. Consideramos que es una variación de la orientación sexual, quizás producida por un diferente desarrollo sexual. Muchas personas muy respetables de los tiempos antiguos y modernos han sido homosexuales, varios de los más grandes hombres, entre ellos Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como si se tratase de un crimen y una crueldad también. Si no me creen, lea los libros de Havelock Ellis. Nada, como también tener otra, capaz la conexión a esta carta, pero sí es interesante porque en este periodo, digamos, acá todavía no está ingresando tanto el psicoanálisis, pero sí estaba la psiquiatría, es interesante ver esto, ¿no? Y también es contemporáneo Freud a lo que está pasando en Argentina en 1930. También hay traducciones distintas de esta carta, o encontré dos, que en vez de diferente desarrollo sexual, decía como que no había resuelto bien su sexualidad, como había un tono medio normativo, digamos, como que sí tenía que llegar a la heterosexualidad y no llegó. Bueno, Hay ya que me nombraste, soy como dale, Voldemort. te invoco. No, pero me hiciste acordar, por ahí hay ciertas relecturas que se hacen a los casos de Freud, sobre todo, y hay como una crítica que se le hace en relación a un caso que yo soy malísima con los años, la verdad que no sé ni qué día es hoy, mucho menos sé cuándo pasó lo que pasó hace 1000 años atrás, pero sí en el caso de la joven homosexual, que es así como lo nombra Freud, digamos, que la chica se termina suicidando lamentablemente, se hace como una relectura y una crítica de ese caso y se dice que por ahí habían cuestiones, no tanto en relación a la sexualidad de Freud en sí, sino por su propia hija, digamos, Ana Freud, que posteriormente también fue psicoanalista y desde un lugar muy distinto, digamos, más conductual que otra cosa, la verdad que no se lee mucho a su padre ahí en sus escritos o en sus producciones. Pero se dice que había como una sobreimplicancia y ocupa como un lugar paterno ahí con esta joven homosexual y que había en realidad una negación hacia la sexualidad de su hija, digamos, que era lesbiana. Y bueno, hay una crítica más en relación a eso, más allá de que se lo critica mucho a nivel de creador del psicoanálisis, sabemos que, bueno, hay un montón de otras producciones posteriores, y no es como el dueño de la verdad tampoco, digamos, y nunca se plantea el psicoanálisis de ese lugar tampoco. Pero sí hay como otras ciertas cosas que se podrían como ver en ese caso, por ejemplo. Claro, sí. Después si encuentro el año o algo de eso, se los paso. Dale. Ahí Rodrigo, que solamente te trata ahí, yo conozco ese Edipo Gay, es un libro muy bueno, digamos, en el que el autor va viendo, y tiene esa pregunta, ¿es homodiante o no el psicoanálisis? Digamos? Obviamente esto que siempre nos pasa, bueno, pero ¿qué es el psicoanálisis? ¿Es solamente la obra de Freud? ¿Qué materiales y qué no de Freud? Lacan, digamos, como bueno, ahí hay una gran discusión. Sí, lo que podemos decir, te lo digo desde mi propia experiencia, y lo vamos a ver también en los 60 y los 70, es que la clínica, digamos, como dejó mucho miedo. Es como, y es también lo que dice un poco Foucault, digamos, el análisis que tiene una lógica un poco de la confesión, que por suerte, digamos, ya está digo, yo voy a una psicoanalista, digamos, y me la pasó re bien, pero lamentablemente, digamos, yo crecí toda mi infancia y secundaria con un miedo de ir a un psicólogo, y esta imagen de que él tenía que ser psicólogo, yo soy homosexual, perdoname, digamos, como muy asociado a la Iglesia Católica. Y clínicos en Argentina sí tuvieron ese rol, digamos, y hay muchos testimonios sobre eso. Pero es una discusión, digamos, que dejo abierta, que es mega interesante para darla, porque un poco varía, digamos, hay más grises que lo que pasaba con la psiquiatría en principio. Ahí estoy viendo, buenísimo que estos aportes, digamos, sí, por favor. Perdón, estoy leyendo, pero... ¿Me querés contar un poquito más de eso, aprovechando? Ahí, ¿No? ¿estoy? Ahí está, ahí se escucha. Que tengo que conectar un micrófono aparte.
Sí, yo en realidad voy a hacer capaz uso de los saberes que me dan otras compañeras que recomiendo ahí de Formosa, se llama Grupo Ñandutí, que hace, que trabaja psicoanálisis justamente por fuera de estas hegemonías, digamos, o de las corrientes más ortodoxas del psicoanálisis. Y hace poquito lo escuché a Reiter y lo conocí ahí, es fantástico todo lo que plantea. Por ahí de zafarle a esta cuestión de Freud como la Biblia, o de hacer una lectura estanca. Iba a comentar mucho, no me acuerdo pero ahora lo voy a escribir en el chat cuando la busque. Sé que su apellido es Usni, pero hay muchos, está Lutero también, hay varios como psicoanalistas que están produciendo muchísimos libros, haciendo un extractivismo, digamos, de lo que son tanto las comunidades trans, como en esto de los nuevos diálogos con los feminismos, como que se están descubriendo después de 300 años que existen otras cosas aparte del varón cis heterosexual. Entonces empiezan a hacer como una producción, entre comillas, teórica, que es sumamente biologicista, es netamente paqui, y que lo que viene es como de vuelta, como hace todo capitalismo, a tomar estas nuevas corrientes para su molino de ortodoxia absoluta. Y es muy peligrosa, por ejemplo, esta señora, porque es una señora que ejerce en el Mocha Celis, que hace un montón de seminarios, de foros, de charlas sobre lo trans o sobre lo diverso, y tiene una mirada muy cis, muy paqui y muy patologizante, digamos, de todo lo que no sea varón y mujer cis. Entonces es como todo un peligro porque vos entras a esos autores y esas autoras porque pensás que vas a encontrar algo copado, sobre todo si estudiás o te gusta la psicología y el psicoanálisis, y te encontrás con cuestiones muy horribles. Y creo que, bueno, Reiter es uno, después hay otras compañeras feministas que son psicoanalistas, como Ana María Fernández, que te dan, que bueno, es un poco cis, pero te dan otras miradas. Y lo último que voy a decir es que quiero recomendar un Instagram que se llama Psicoanalistas Rancios, que es fantástica la crítica que hace al psicoanálisis desde una mirada no paqui, básicamente. Me encantó un poquito, sí. Digamos, 60%, 30%. Sí, algo, ya me voy de tema, digamos, pero algo parecido a esta lógica. Primero, esto del el objeto de estudio que somos desde cuando se produce conocimiento, y también ahora que está muy en boga el lenguaje inclusivo, hay una corriente muy rara, digamos, que se está aprovechando también de esto, y viene una lingüística que es una, digo, viene como de corrientes muy chotas de lingüística. Bueno, pero nada, tiene que ver con lo podemos charlar más tarde cuando veamos, más tarde, en el último encuentro, cuando hablemos de cosas contemporáneas, como autoridades sí, heterosexuales, para nuestro lenguaje inclusivo, digamos, y otra vez están ocupando esos espacios, pero también cómo se entiende el lenguaje, bueno, bla, digamos, tiene más que ver con cosas que estoy transitando yo con mi trabajo, digamos. Bueno, quedamos acá. Estas dos cositas. Estos dos episodios también son como escándalos que marcan también un poco la tendencia homodiante de la época. El escándalo de los cadetes se da esto es lo que se dice que pasó, ¿no? El periodismo. Un grupo de jóvenes cadetes del ejército son como llamados por una mujer que les dice vengan a este lugar, va a haber fiesta, vengan, van y se encuentran con que en realidad había relaciones homosexuales y eran gente grande, mayores,
y se empieza a destapar, digamos, todo esto, y había mucha gente vinculada al gobierno o al ejército, digamos, o figuras conocidas, empiezan a salir nombres, digamos, y esto, de vuelta, digamos, esta figura es fuerte en esta época, la del pederasta y aparte cazador, digamos, ¿no? Como se refuerza, digamos, esto. Y aparte a los cadetes, a partir de ahí, digamos, también cualquier cadete que venía, digamos, se lo acusaba de marica, ¿no? Se lo burlaba por esto. Por otro lado, la expulsión de Miguel de Molina en 1943. Miguel de Molina fue un cantante español que se vino a Argentina, también por la Guerra Civil Española, muy conocido, después también les puedo pasar, tiene canciones, y el GO lo expulsa. ¿Sí? Le dice, mira, lamentablemente, creo que la frase es, te invitamos a que te retires de la Argentina, porque él lo comenta Miguel de Molina en su autografía, aparte es un cantante marica increíble Miguel de Molina, por eso después no, se lo paso. Y es una figura muy conocida, una figura muy conocida en la época, y fue un escándalo también hasta que se lo haya expulsado, como esta cosa de marcar territorio, digamos, ¿no? Como no vamos a aceptar, digamos, estas figuras homosexuales fuertes en la farándula, ponele. Y esto que se está conformando, ¿no? En 1930, 1940, que es la relación fuerte entre Iglesia, Ejército y Estado. La Iglesia Católica, en esta época, tiene una posición integralista que implica que hay que construir un orden social católico. ¿Sí? La Iglesia no es solamente algo privado, íntimo, sino que hay que construir un orden social católico. Y mucha gente va a llegar, digamos, o a seguir esta lógica. Iba a decir también que, si bien con la Revolución de Mayo, 1800, digamos, hay mucho rechazo a España, 1930, a partir de ahí, digamos, hay un reencuentro con España, también la España de Franco, piensen, pero de vuelta se hace como, Argentina se hace españofílica, en vez de francesa. Eso pasa mucho con el peronismo también, ¿no? Como rechazar esto de lo francés y un poco más volver a lo español. Entonces también hay mucha asociación ahí. Farrell restituye la enseñanza religiosa obligatoria por decreto, ¿sí? Como esta enseñanza laica, la ley 1420, Farrell restituye por decreto una enseñanza obligatoria católica. Y acá hay disputas muy interesantes también entre el manejo de la educación entre el Estado y la Iglesia, también son muy interesantes esos conflictos que hay. Se consolida en esta época el mito de la nación católica. Argentina es una nación católica, si ese es el discurso de los 40, Argentina es una nación católica y el Estado va a participar de cualquier celebración religiosa. Y son una interrelación rarísima, pero que ahora es muy común, entre discurso científico y religioso. Este discurso de la psiquiatría, que venía, digamos, como la enfermedad, la pacificación, se entrecruza con la homosexualidad como pecado. Entonces ahora y va por el lado de la moral también, ¿no? Como, vamos a ver, digamos, pero surge este concepto de la moral, ¿sí? Porque es como, no tiene moralidad. Entonces ahí como que se cruza el discurso científico con el discurso religioso en contra de la comunidad. Y esta pregunta, digamos, que la voy a abrir antes de... Hoy no está Franco, así que no nos va a decir, bueno, pero depende. Y bueno, pero depende, digamos, toda respuesta que sea esto. Pero pensar, digamos, si el primer y el segundo gobierno de Perón fueron gobiernos como de antes, o de antes, digamos, como en sus políticas públicas, digamos. Entonces, si alguien se anima a tirar porque sabe, porque escuchó algo, digamos, alguna respuesta sobre esto, o que piensa también. Acá, así como hablamos recién con el psicoanálisis, bueno, ¿qué es el peronismo? ¿O cómo analizamos esto? ¿Cómo decimos si el peronismo fue homodiante? ¿Qué analizamos para ver eso? Las políticas públicas del gobierno peronista, políticas nacionales, políticas provinciales, políticas municipales, textos escritos por Perón, pensadores peronistas, como también es muy amplia la pregunta. Vieron cómo se repite todo cuando pensamos también en el catolicismo, digamos, si el cristianismo es homodiante o no. Bueno, pasa también cuando hablamos de movimientos o el mote de ideologías.
grandes, como es difícil analizarlo así. ¿Nadie quiere tirar una respuesta a algo, a lo que piensa? Yo creo que, por eso quiero corroborar algo nomás. Yo pienso que medio que vamos a acordar en algo, pero necesito escucharlo de alguien, digamos, para decir si concuerdo o no, digamos. También igual ya dije la hipótesis mía en el encuentro pasado. Pero no sé si capaz alguien conoce una anécdota o algo, digamos, o alguien le haya dicho, o hayan leído algo, o hayan escuchado algo que dijo alguien sobre el peronismo en ese sentido. Aunque sea escriban, digamos. Digo que también es interesante, también es interesante y si hay un vacío de construcción sobre esto. Y yo me encontré bastante con esto, digamos, como que hay muy poco producido sobre el peronismo en relación a nuestra comunidad, digamos. Muy poco producido. Y también, digamos, lo que pasa con el peronismo es que, digo, los comentarios que son o muy en contra o a favor de, o sea, como es difícil, ya sabemos que no existe, digamos, esta mirada objetiva, pero a veces se nota mucho la no mirada objetiva. Mer, ¿por qué lo decís Mer? Pase al frente. No, no de nuevo. Y para mí sí, qué sé yo. Me parece que en toda esta ambigüedad que siempre cargó el peronismo, es como que tenía una parte así muy militarista, masculinista, autoritaria, que todo lo que fuese medio raro era como que no, tenías que ser como bien chabón, como muy dividido ahí. Desde la figura de Perón y Eva para abajo, era como que todo tenía que estar bien en su lugar y como debe ser. Y creo que un poco eso, aparte lo seguimos viendo hasta ahora, como mucha gente que se identifica como peronista y que sigue siendo bastante rancia en ese sentido. Sí, como ahí lo dijo un diciendo. Pero digo, supongo que por la parte de hay mucha gente ahora que, bueno, no sé, no voy a meter más cizaños ya, digamos, pero quería decir nomás que sí, algo que, a ver, no hay ningún gobierno en la década del 40, no hay ningún gobierno que tomó políticas pro comunidad. ¿Sí? No hay, y políticas públicas a favor de la comunidad, yo creo que hasta los 80 no hay, creo que, y muy tibias. Digo, no sé si a mí me parece que la primera, creo que la creación del INADI, son como los primeros políticas públicas, aparte es como no discriminación, no son políticas públicas positivas, digamos, sino que son para frenar. Lau, sí, ¿qué ibas a decir? Vamos con el drama. Bien. Supongo que vos ibas a lo que decía Mer de la actualidad, digamos. No hablemos de la actualidad ahora, porque ahí sí, digamos, como vamos a... Sí, como decir que el peronismo es un movimiento amplio. Eso sí, es un movimiento amplísimo, como hay de todo. Digo, Menem se pudo decir peronista y Puto peronista se puede decir peronista, como hasta Macri se dijo peronista. Entonces, digamos, como es muy amplio, en el sentido de que, y uno puede estar en discusión, bueno, pero hay cuál es el verdadero peronismo y cuál es no peronismo, digamos, pero sí, cualquiera se puede identificar, ya sea de derecha o izquierda, digamos, como no es excluyente en sí, ¿sí? Como no... ahora bien, vamos a tratar de adentrarnos en el primer peronismo, el primer gobierno de Perón. Sí. Ya se está mirando un grupo de compraventa en el chat. Y no me robes a mi marido. Después, bueno, eso, a ver, esto es muy, muy, muy interesante después, ahora en el encuentro que viene, cuando hablemos de Frente de Liberación Homosexual y la relación que tiene el Frente de Liberación Homosexual con Montoneros. Eso es re interesante, ¿sí? Re interesante.
que lo agrando más, la relación, digamos, de la comunidad con partidos de izquierda. Porque machismo, eso sí, machismo había en cualquier partido político de izquierda. El ERP era tan machista como Montoneros, digamos, en esa época, básicamente. ¿Sí? Y vamos a hablar un poco del machismo en las organizaciones de izquierda. Mientras siguen en el grupo de compra-venta, voy a dar algunos datitos. 1946, esto es una ley provincial, no es nacional, de Domingo Mercante, gobernador de Buenos Aires en esa época. Prohíbe Domingo Mercante el voto homosexual. Es la primera medida en Argentina en la que se prohíbe el voto homosexual, no sé qué salía. Es como la ruta homosexual, digamos, en el GPS, que es como va más rápido, sí. Pero bueno, como el voto de personas homosexuales, vamos a decir. Pero la ley nacional electoral de 1951 elimina esa restricción. ¿Sí? Entonces, podemos decir, Domingo Mercante sí, digamos, bueno, pero era homodiante, pero bueno, vieron esas tensiones también entre provincia y nación. Pero ¿qué sí trae el peronismo? Esto que decía Mer también, discursos centrados en la familia. Refuerza también el peronismo, esto de mamá, papá, y Eva también refuerza mucho esa imagen de, más allá de que, también tenemos todas estas cosas que son como claros y oscuros, digamos, o lugares bipolares en el peronismo, porque tenemos esta imagen de Eva como mujer muy fuerte, increíble la presencia, digamos, de una mujer en el Estado, al mismo tiempo de Eva reforzando la idea de que la mujer tiene que estar al lado del hombre de casa, digamos, como esa cosa medio rara, digamos, también, no sé si contradicciones, digamos, pero sí como esos grises. También aparecen una cosa que va a ser muy problemática, son las patotas juveniles, con esto de la presencia de la juventud en las calles. Estas patotas eran grupos de jóvenes que sí lo que hacían era acosar sexualmente mujeres, por ejemplo, o golpear gente, o también hay casos conocidos de violar homosexuales también. Y es una problemática del peronismo, bueno, ¿qué hacer con esta juventud que al parecer está cautizada? Pongo esto acá porque las patotas juveniles y la homosexualidad va a ser como un bloque que va a ser parte del problema de la política sanitaria del peronismo, digamos, ¿sí? Como se lo juntaba. Era, bueno, hay un desorden acá público y tenemos que organizarlo. La clase obrera sí se masculiniza, también esto de la idea del macho argentino. Acá pongo estas dos imágenes, y nuevamente con los grises. La idea del macho argentino refuerza, como vemos ahí en el boxeo, que también se convierte junto con el fútbol en medio de deporte nacional en esta época, es que es tremendamente homoerótica, ¿sí? Se refuerza los afiches del peronismo que representan hombres, el obrero gigante, digamos, el obrero aparte grande, fortachón, digamos, es tremendamente homoerótico, igual que el boxeo, digamos, si no hay cosa más homoerótica que el boxeo, digamos, es más porno gay que el porno gay, el boxeo, cualquier deporte de lucha entre varones, pero digamos, como tiene esta doble cara, digamos, reforzar la imagen del macho argentino, y eso al mismo tiempo es tremendamente homoerótico. También Perón, eso sí, después vamos a ver los conflictos con la iglesia, ¿no? Que también ya saben, pero en 1947 Perón hace ley nacional el decreto de Farrer, hace que sea ley nacional la enseñanza obligatoria religiosa, ¿sí? En ese primer momento de fuerte acercamiento del peronismo con la iglesia. La salud, que esto también es importante, es política de Estado con el peronismo, ¿sí? Como el peronismo interviene fuertemente y la salud pasa a ser un problema público. Y aparece esta otredad, esto no es que el peronismo genera, sino que en esta época, digamos, aparece la idea de esta otredad amoral, en donde los homosexuales son esta figura del predador, esta figura del cazador, que seducen varones normales. Lo que nunca se habla también es esto, ¿no? Se pone al varón normal como figura pasiva, como que, uy, me dejé seducir, digamos. Y al varón, al homosexual como no activo en el rol sexual, pero sí activo en la seducción, digamos, como que es alguien que sale a cazar y te seduce. Esto en el cine, después vamos a ver, es fuerte. Es cómo se reproduce la imagen en el terror, hasta ahora, hasta hace poco, en el terror como el homosexual, predador, monstruoso, que va a seducir el varón heterosexual. Hasta ahora, digamos, ¿sí? Como, esto ya lo conocen, digamos, como yo digo que esto sigue hasta ahora con
el sacar a la foto al chabón en el subte, o esta sexualización, digamos, de varón heterosexual que hay por parte de la comunidad homosexual, digamos, esto refuerza y es parte del puto predador, digamos. Pero hay una transición entre antes que estaba el maduro, el viejo, vamos a decir, que seducía jóvenes por dinero, y ahora es el joven, la figura es la del joven prostituto que penetra, que es activo a los amorales. El joven prostituto heterosexual, pongámosle, que penetra a morales, ¿sí? Que se deja seducir. Los amorales son los... Tiene que ver con los mariconados, digamos, ¿no? Con lo femenino. Perdón por esta, que estoy siendo muy puto-centrado, digamos, en lo que estoy diciendo, digamos, ¿sí? Pero nada, con esta figura fuerte del macho va a pegar más a las mujeres, digamos, pega más en el sentido del rol de la mujer como sumiso. Que a ver, si también ponemos una publicidad de Coca-Cola de la época va a ser lo mismo, ¿no? Como esta figura de la mujer como ama de casa, digamos, que ya se conoce. Pero bueno, con los conflictos con la iglesia que tuvo el peronismo hacia 1954, ya en el segundo gobierno, acá un poco se relativiza, digamos, estas cosas. La ley de profilaxis social, que había sido la que cerró los prostíbulos, es reformada y se abren las casas de tolerancia, así se llamaban los prostíbulos, en 1954. Se aprueba el divorcio vincular, ¿sí? Son grandes golpes a la iglesia en los que el Estado gana poder de vuelta frente a la iglesia. Esto de la sexualidad como problema de salud pública. Era un discurso que se escuchaba que había que abrir los prostíbulos porque si no se tiene homosexualidad. ¿Cuál era el argumento? Que los varones quieren, otra es la lógica, digamos, del deseo sexual desbordante de los varones. Los varones quieren coger, y como no tienen mujeres porque no tienen prostíbulos, ¿qué van a hacer? Cogen entre ellos. Eso es un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay los prostíbulos de vuelta. ¿Sí? Una lógica terrible, ¿no? Y como ponerles lugar de vuelta a los varones como que tienen un deseo sexual que no pueden controlar. Entonces, ¿cuál es la solución? Abrir los prostíbulos. Y esto empezó a aparecer, según algunos autores, las razias policiales, o sea, persecuciones policiales, ataques sorpresas de la policía, a las patotas, que habíamos hablado de estos grupos de jóvenes, y a homosexuales. Así como esto de entrar, no sé, entrar a las razias es que te entren a tu casa, un allanamiento, digamos, un allanamiento sorpresa. Y acá, tanto católicos como peronistas se unen, juntan sus poderes en contra de esta otredad amoral. Porque el conflicto entre el peronismo y la iglesia no hizo que la juventud peronista, digamos, como tenga un discurso más progre hacia la comunidad, sino todo lo contrario, hizo que se refuercen discursos homodiantes. Como hay esta cosa de los curas son putos, de que nosotros los peronistas tenemos que terminar, digamos, con la falta de moralidad, entonces hay que corregir, que eso no lo hace la iglesia. Entonces, como este enfrentamiento de iglesia y peronismo reforzó más la represión. Que, a ver, igualmente, hacemos la salvedad, digamos, que nunca vino o nunca fue ordenada del Estado, digamos, ¿sí? Como no es que Perón ordenó. Acá tenemos que ver, bueno, qué pasaba, si eran las policías municipales, así como y solamente haya variedades en todo el país, porque esto, como estoy hablando, es Buenos Aires, ¿sí? Pero sí estamos atravesados en este proceso por esta época de contrarrevolución. Esto es lo que decía el encuentro pasado. No hay una continuidad en políticas o en gestos en contra y de represivos de la comunidad. ¿Sí? Y también coincide porque en los 60 va a ser un poquito de cambio en eso. Pero hasta estos gobiernos son gobiernos que separan, o hay grandes, más allá vamos a decir de peronismo, no. Hay grandes grupos sociales que son católicos y nacionalistas y van a perseguir, digamos, y luchar contra esta amoralidad. ¿Sí? Más allá del tinte político, porque esto atravesaba todos los partidos. ¿Sí? Como esto es un poco la norma y se refuerza esta idea. Y eso está pasando en todo el mundo en este momento. Porque desde Estados Unidos hasta Alemania nazi y España de Franco, digamos, en el mundo, en América Latina también es algo parecido.
como no hay excepciones o muchas excepciones o muchos oasis. Y Darío, me parece que sos un poco generoso con ese tema masculinismo, porque si bien no alentaban, entre comillas, el ataque, pero podían evitarlo porque es política. Porque Totalmente. es como Totalmente. la reta ahora, no, yo no hice nada por lo de Robertito, y yo no hice nada, yo no ordené que le repriman a los enfermeros, pero tienen el guiño político, o sea, políticamente, evidentemente. Y hay una frase histórica de Perón en Santa Evita, que Tomás Eloy Martínez repite cuando lo cagan a tortadas a Goya Montrego en una de estas, según cuentan, en el Teatro Colón había un palco, el gallinero que le decían de Levante, que se lo cagan a tortar, y sí, bueno, eso le pasó por puto. Sí, esa frase, claro que es de Eva, creo que es de Eva, ¿no? Sí, es de Eva, es de Eva. Sí. Sí, no, totalmente. A ver, yo lo que quería decir es que, pero es verdad también, la inacción nos da muestra de que no hubo nunca un amparo. Lo que quiero decir también es situarlo y decir que esto no era la excepción en el mundo tampoco. No es que el peronismo, porque si uno dice en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos, en Brasil, está pasando algo distinto, ahí uno puede, a ver, así como hoy decía, bueno, Freud no es, como si no es homodiante, pero Ulrich, que era anterior a Freud, estaba diciendo algo contrario. Entonces Freud ya estaba en el tiempo histórico como para dar discursos pro de la comunidad, no lo hacía, digamos. ¿Sí? Ponía el mote de perversión, digamos. Entonces, en ese sentido sí, digamos, en ese sentido seguimos los discursos de Ulrich o de Hirschfeld, digamos, en los 20, todos estos son terribles homodiantes. Perón era un milico, también tenemos que saberlo, sí, Perón era un milico, digamos, como que no le podemos pedir tampoco a un milico, digo, ¿qué más se le puede pedir a un milico? No sé qué se le puede pedir a un milico. Yo no quiero pedirle nada, digamos. ¿No? Pero. Yo sí, que sea un buen militar. Como, que defienda al pueblo. Pero a lo que yo refiero es que se repite la historia, porque en realidad lo que está pasando, que el odio se canaliza, y quienes somos blancos y todo eso, porque a Robertito no le dijeron corrupto, le dijeron puto. Sí. Para ofenderlo. Entonces, con eso hay que ser implacable. Mira, yo estaba leyendo un discurso de Hugo Wingeyer para el Día del Militante, reportó esto, y ahí él hace referencias muy interesantes al tema de la inacción, de la inacción, y hay mucho por hacer, y eso puede significar muchos retrocesos. No hay que perder de vista esto. Y los últimos 4 años fueron nefastos en el sentido, hay que decirlo. Y no podemos caer en eso. Tienen que haber políticas de protección efectivas y eficientes, o sea, no basta solo con la ley de cupo. Pero bueno, eso es muy actual. Pero pasa lo mismo ahora, y yo creo que el Estado podía haber intervenido, por lo menos decir, no, che, la policía, no sean boludos, busquen la guita en otro lado, pues mírenle a los vestíbulos y no a los... Sí. Sí, es verdad. Y si esto que decís también de la otredad va a seguir siendo puto, digamos. El enemigo político va a ser puto. Igual, como digamos, y en continuidad con lo que pasaba con los soldados españoles, ¿ya se acuerdan? Cuando veíamos acá, cuando se decía que las comunidades indígenas eran sodomitas y eso validaba el ataque. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? De la iglesia acá han nacido los peronistas, o digamos, estos, son putos, digamos, maricas, digamos, como siempre van a ir el mismo insulto. En la época de las multitudes también, con el peronismo. Multitudes que pueden ser peligrosas, digamos, ¿sí? Como en ese sentido de, a ver, digo, hay que pasar por un estadio de fútbol, no sé, hay que pasar cerca de hinchas de fútbol, digamos, bueno. Y esta es la época en la que van surgiendo estas multitudes que a nosotros siempre nos horrorizaron, porque nunca fueron multitudes amables hacia la comunidad. Pero totalmente, digamos, de acuerdo con lo que decís, Ricardo. Esto último quería traer, para quien esté interesado, son libros en los que pueden ver cómo era la sociabilidad homosexual durante el peronismo. Ernest Oscar Villordo es un autor importantísimo para nosotros, importantísimo, porque, para quienes lo conocen, nació en Machagay, y es como la primera novela que retrata la homosexualidad, o uno de los bien, o cómo se vivía en la historia argentina. Es importantísimo Oscar Villordo, y nació en Machagay, ¿sí? En Machagay, en el Chaco,
Como, y digo, yo cuando me enteré de eso, yo no edito El abrazo en la mano, que es el libro que puso ahí, lo tienen en la colección Rescate, que esto es un rescate es de La Paz, ¿no? Y está disponible, si lo quieren, no sé si está disponible online, yo no lo encontré, pero es importantísimo y todas estas cosas que nos interesan, digamos, también me apareció otro personaje que no son necesariamente homosexuales, ¿no? Pero de cómo se juntaban, dónde se juntaban, qué hacían, esto en el peronismo, digamos, bueno, Oscar Di Giordo en 1962 escribe este libro, El abrazo en la mano. Este otro cuento cortito, ese sí lo voy a pasar, de Carlos Correa, La narración de la historia, cortito y muy lindo también. Y estas autobiografías, Paquito Jamandreu era fue el vestuarista de Eva, y también cuenta. Miguel de Molina, otra cosa que anoté, era también amigo de la pareja Perón-Perón, ¿sí? Y cantó varias veces y hay acá lo agarra Bazán, digamos, hay una anécdota en su fotografía en la que Perón le pide que cante, a ver si lo tengo acá, Miguel de Molina le dice, bueno, ¿qué tema quiere que le cante? Ahí está. Y Perón le dice que cante la otra. La otra era el tema de la enemiga, digamos, de Miguel de Molina, que era Concha Piquer, era como no sé, ahora no me acuerdo peleas de la farándula, ¿no? Pero como la enemiga, la otra diva, y era el tema de ella, parte de la otra. Entonces era como que Perón lo humilló con eso, porque estaba pidiendo no solamente que cante, sino que era la otra en femenino. Y yo soy la otra que, digamos, como está esa anécdota. Pero también pasa eso, también era muy amigo de Eva. Y cuando y cuando lo puteaban a Miguel Unidad le decían puto peronista. Lo corrían por ahí, digamos, así como... porque bueno, Miguel Unidad, el expulsado, vuelve de vuelta, ¿no? Se va después del golpe de la Libertadora. Entonces tienen la de esta fotografía. Y Juan José Segrelli. A Segrelli no lo queremos, ¿no? Y está bastante loco, digamos, últimamente, pero tuvo sus momentos buenos, tuvo sus momentos lúcidos. Y formó nada. Parte del Frente de Liberación Homosexual, que es el peronismo más intelectual, contraponiendo a todo esto, que es el antecedente de la CHA, y que es como la continuidad de todas las luchas históricas. O sea, había toda una corriente de pensamiento filosófica muy intelectualizada, que en Montoneros no se respetó por este tema de las contradicciones, y cuentan algunos, el que fue el secretario de Derechos Humanos anterior, a esta chica, no me acuerdo, Goya. Él cuenta que él tenía un gran amigo con el que estuvo preso y que él nunca había visto un combatiente tan valiente y era gay. Eso me lo contó él. Y cómo se llama, o sea, que además estaban involucrados en procesos políticos, o sea, no solo desde lo intelectual, sino desde lo político, que uno puede compartir o no la posición. Formaron parte, y de ahí sale la frase, cuando viene, no somos machos, pero somos muchos. Esa es la consigna cuando vuelve Perón en el 73. Y el Frente de Liberación Homosexual, y desde uno va migrando, como muchos de los Segrelli, no sé si está loco, sino que es más coherente, pero en ese momento formaba parte de esa intelectualidad. En realidad la edad lo que te hace es ser vos mismo, nada más. Perdés todos los filtros. No, igual yo decía, no va ni en pedo, digamos, aparte está mal el insulto loco, pero sí, digamos, el discurso tipo Centena ahora, digamos, que tiene, pero más allá de eso es verdad, digamos, que Segrelli tuvo una presencia, militancia importantísima también. Después, bueno, muy interesante qué pasa con todo el grupo, es el grupo de Sur también. Pero tampoco hay que olvidarse que lo hacían por una cuestión de esnovismo, porque en las Europas venían así como ahora con el tema de los movimientos gays. Lo que pasa en California, lo que pasa en New York, es lo importante. O sea, es parte del esnovismo. No es desde una concepción latinoamericanista como lo criticaban dentro mismo del Frente de Liberación Homosexual. Formaban parte, pero había discusión política, eso es lo que yo quiero
Por eso Ahora, dice no nos que spoilees, Ricardo, lo del frente que tenemos para el encuentro que viene. Vayamos, no bueno, spoilees el bárbaro. Frente de Liberación, que eso va a ser re interesante. Dale. Pero sí, digamos, hay muchas figuras acá Aparte, Sebrelli hace poco dijo que era una contradicción ser puto y peronista, porque el peronismo fue odiante, así que tranquilamente no podíamos invitar a esta discusión a Sebrelli ahora. Pero bueno, ¿cómo es? Ahí tienen, digamos, estas personas. Yo pues paso el cuentito cortito que es hermoso de Carlos Correa, y si no me equivoco, ya con esto estamos.